continúe bendiciéndolos ricamente. Qué bueno que tenemos esta nueva oportunidad de comunicarnos a través de este medio. Bendecimos al Señor, damos gracias a Dios por nuestras vidas, por nuestras familias, por la Iglesia Benecer, por nuestra ciudad, por nuestro país. Sea pues un buen momento para darle gracias a nuestro Dios, orar pues por nuestras vidas, por nuestras familias, por nuestra ciudad. Voy a invitarlos para que iniciemos un momento pues rogándole al Señor, pidiendo su providencia, su protección. Dios, por favor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, tu amado y unigénito Hijo, oramos a ti, Padre, en este día, con acción de gracias, porque nos has permitido, Señor amado, una semana más de bendición, de poder compartir, Señor amado, de ir a distintos lugares. Señor, gracias. No tenemos sino agradecimiento para ti, oh Dios. Tu fidelidad es grande. Solo rogamos, Señor amado, que nos permitas este momento de coinonía, Señor amado, para seguir creciendo, Señor amado, en el conocimiento tuyo, Señor. A eso nos mandaste, Señor amado. Bueno es conocerte, bueno es saber más de ti, bueno es entenderte, pero sobre todo, Señor amado, bueno es obedecerte. Oro, Señor amado, por la Iglesia Cristiana de Reconciliación y Benecer, donde quiera que se encuentren, Señor. Dios, por favor, pido, Señor amado, la guianza, la iluminación de tu Santo Espíritu, para que la palabra, Señor amado, que vamos a tomar ahora, sea, Señor amado, edificante, confortante, Señor amado, nos ayude en la transformación que estamos viviendo, en el proceso que estamos viviendo. Dios, de verdad, hoy vuélvenos a bendecir con tus ricas bendiciones. La gloria pues siempre sea para ti y el beneficio siempre será para nosotros. Espíritu Santo de Dios, ilumínanos, Señor, habla desde nuestro interior, convéncenos, Señor amado, del momento que estamos viviendo, convéncenos de pecado, de justicia y de juicio. Todo para gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El tema que vamos a estar tratando hoy es la obra del Espíritu Santo. Con esto pues le estamos dando continuidad a los últimos 2 domingos que he venido compartiendo acerca del Espíritu Santo, y voy a invitarlos para que compartamos en Juan capítulo 16 versículos 5 al 15. Y vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice la obra del Espíritu Santo. Esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros. Pero ahora oí al Padre que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta ¿a dónde vas? Antes porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuese, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de juicio por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os los hará saber. Amén. Esta pues es la tercera reflexión que tenemos acerca del Espíritu Santo, siempre con la intención, desde que inicié con el tema,
acercarnos más al conocimiento de la persona del Espíritu Santo, y con ese conocimiento pues hacer un reconocimiento de todo lo que el Espíritu Santo significa, toda esa obra que Él ha hecho en nosotros desde que llegamos a los pies de nuestro Señor Jesucristo, y en nosotros, en nuestras familias, en la iglesia y en el mundo entero. En la primera reflexión que tuvimos acerca del Espíritu Santo, hablamos precisamente acerca de la promesa del Espíritu Santo y tomamos el texto de Juan 14, 15 al 18 que dice: Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Este fue el texto pues que tomamos en la primera enseñanza para hablar acerca de la promesa del Espíritu Santo. Pero algo que quiero volver a rescatar hoy sobre este texto es que acá dice que el mundo no puede recibir al Espíritu de Dios, al Espíritu de verdad, y dice que no lo puede recibir por dos razones. Uno, porque no le ve, y dos, porque no le conoce. Esto es lo que la palabra nos dice. Pero esto se vuelve muy determinante, porque entonces la promesa del Espíritu Santo no es para todos. Dice que es para los que creen en Cristo y lo aman y guardan sus mandamientos. Pero el texto continúa diciendo que aunque tampoco nosotros le vemos, dice que sí le conocemos, porque mora en nosotros y estará dentro de nosotros. Y finaliza el texto de alguna manera diciendo: mi Padre y yo sabemos que no los podemos dejar solos, ni huérfanos. Esto porque sabían muy bien que en la partida de nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, sería una necesidad, una necesidad. El mundo necesitaría en adelante de la presencia del Espíritu Santo. Pero a partir de que nuestro Señor Jesucristo hizo esta promesa, pues se convirtió en eso, en una promesa, hasta que se cumpliera. Pero sabemos que con Dios siempre las promesas se cumplen. Dios siempre cumple sus promesas. Por eso, el segundo tema, hablamos o reflexionamos acerca de la venida, ya de la venida del Espíritu Santo. Y lo hicimos basado en el texto de Hechos 2, del 1 al 13, donde se nos describe con mucho detalle acerca de la venida del Espíritu Santo acá en la tierra, cumpliéndose así la promesa que nuestro Señor Jesucristo había hecho de enviar otro Consolador, como acabamos de leer el texto, pero también con la venida del Espíritu Santo a este mundo, la manifestación del Dios Trino, del Dios Padre, del Dios Hijo y del Dios Espíritu Santo quedó completa. Porque pues primero fue el Padre, nos aparece en el Antiguo Testamento el Padre obrando, luego el Hijo en los Evangelios, y después en Hechos de los Apóstoles y en las cartas aparece el Espíritu Santo. Por lo tanto, el mundo recibió la información clara y objetiva de la Trinidad de Dios con la llegada del Espíritu Santo. Porque la llegada del Espíritu Santo fue un evento muy notable en Jerusalén. Esto no fue un evento más de las manifestaciones de Dios, sino que vino como una necesidad para el mundo entero. Una necesidad que el mundo ya tenía de su presencia, de que Él viniera a este mundo. Y también en aquel mismo día que vino el Espíritu Santo sobre la tierra, nació la iglesia cristiana. Y nació con el primer discurso, con la primera reflexión, con la primera enseñanza que Pedro hizo. Pero también ese día ocurrieron muchas otras cosas. Otras muchas cosas sucedieron con la venida del Espíritu Santo, entre las cuales
también se encuentra el evento de que vino el Espíritu Santo y dice que fuimos sellados. Dice que también esa fue una de las obras, tareas que el Espíritu Santo vino a hacer. Eso está en Efesios 1:13. Entonces concluíamos con este texto diciendo que si nosotros recibimos, aceptamos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, nuestro Señor Jesucristo nos envió su Santo Espíritu. En la venida de su Santo Espíritu nosotros fuimos sellados. Entonces dice que fuimos adquiridos y ese sello nos volvió propiedad de nuestro Señor Jesucristo. Y el precio que pagó nuestro Señor Jesucristo por nosotros fue el precio de derramar su sangre en la cruz del Calvario. Esto no lo afirma 1 Corintios 6:20 y lo vimos pues en el segundo tema. Pero lo cierto es que como ya somos de Cristo, fue el segundo tema, ya somos de Cristo, Él nos envió su Santo Espíritu para sellarnos y consolidar en cada uno de nosotros toda la obra de la redención. Y como dice la palabra, nos enseña la palabra que ya somos de nuestro Señor Jesucristo y estamos sellados por Él, por el Espíritu Santo, entonces dice que Él desde ese día, desde ese momento, Él ya nos habita. Él habita en nuestras vidas. Esa fue una promesa que nuestro Señor Jesucristo hizo. Y cuando creímos y aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, también Él nos mandó, nos regaló su Santo Espíritu. Por lo tanto, el tema para hoy, o la tercera parte respecto del estudio del Espíritu Santo, es la obra del Espíritu Santo. Primero hablamos de la promesa del Espíritu Santo, después hablamos de la venida del Espíritu Santo. Hoy vamos a hablar de la obra o de algunas de las obras del Espíritu Santo, porque son muchas. Acabamos de leer el texto inicial en San Juan, capítulo 15, del 5 al 14. Ahorita retomo del 5 al 7 para que veamos algunas partecitas. Dice del 5 al 7, está diciendo allí que nuestro Señor Jesucristo está explicándole a sus discípulos los beneficios de su partida. Nuestro Señor Jesucristo, hablábamos que ya estaba pronto a terminar su ministerio. Un día antes estaba hablando con sus discípulos acerca de este texto y aquí en estos versículos lo encontramos explicándole a sus discípulos los beneficios que ellos tendrían al él partir de esta tierra. Dice el texto: pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, dice Jesús. Él es la verdad, y aquí llega y repite: pero yo os digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Esa pues es otra forma de decirnos en este pasaje. Pero los discípulos, en el momento que nuestro Señor Jesucristo les estaba hablando acerca de este tema, ellos solo podían ver o sentir el dolor que les estaba causando la palabra que nuestro Señor Jesucristo les estaba compartiendo. Él estaba hablando de su partida, y la partida de Jesús para el mundo, para los discípulos, era una partida necesaria, era esencial que nuestro Señor Jesucristo partiera ya de esta tierra terminado su ministerio, y para los discípulos también era demasiado importante, porque a partir de ahí se vería el crecimiento de todos y cada uno de los discípulos que estuvieron al lado de nuestro Señor Jesucristo en esa formación, en ese aprendizaje.
porque el discípulo maduro es aquel que ya camina por fe y no por vista. Jesús, después de su resurrección, estuvo algunos días apareciéndose y desapareciéndose, se les aparecía y se les desaparecía, como en una preparación de lo que enseguida realmente ellos iban a tener. Ellos iban a quedar sin Jesús y su fe, de alguna manera, sería allí probada. Eso fue lo que más o menos está pasando en estos versículos, pero también nuestro Señor Jesucristo, a esa altura del momento que se estaba viviendo, ya quería que ellos supieran que Él tenía un gran plan. O sea, su misión sobre esta tierra estaba terminando y era el momento de empezarles a revelar lo que vendría. Y por eso les dice, porque si yo no me voy, el Consolador no puede venir a vosotros. Pero ellos aún no podían entender el plan que nuestro Señor Jesucristo les estaba contando, de lo que les estaba anunciando. Ellos allí todavía no podían captar completamente lo que nuestro Señor Jesucristo les estaba diciendo. Pero ya vimos que cuando nuestro Señor Jesucristo se fue y envió al Espíritu Santo de Dios el día de Pentecostés, que lo vimos pues en el segundo tema, dice que el Espíritu Santo tiene un ministerio más amplio en todo el mundo. Pero en aquel tiempo los discípulos no podían verlo así, de esa manera, porque no tenían ni idea de lo que Jesús les estaba diciendo. Pero nuestro Señor Jesucristo sí sabía exactamente de lo que les estaba hablando. Él sabía la plena verdad. Y todo ese plan les está diciendo nuestro Señor Jesucristo que a sus discípulos les convenía. Ese plan les iba a convenir mucho a los discípulos cuando realmente viniera el Espíritu Santo sobre ellos. Y sí, de verdad, fue lo mejor para sus discípulos y aún para nosotros, porque nuestro Señor Jesucristo hoy puede estar en todas partes del mundo, puede estar en cada creyente y puede estar todo el tiempo a través de su Santo Espíritu. Nuestro Señor Jesucristo prometió en Mateo capítulo 18, Él nos prometió que donde 2 o 3 nos reuniéramos en su nombre, Él prometió que ahí estaría con nosotros, que ahí estaría en medio de esos 2 o 3. Y esa promesa que nuestro Señor Jesucristo había hecho allí en Mateo, no se podía cumplir mientras nuestro Señor Jesucristo estuviera en su cuerpo presente. Tendría que partir de esta tierra y enviar su Santo Espíritu, como efectivamente pasó. No había otra manera de cumplir esta promesa que nuestro Señor Jesucristo ya había hecho. Y nosotros con fe hoy seguimos declarando esa palabra, porque le creemos que cuando nos reunimos 2 o 3 en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dice que Él está ahí en medio como oidor silencioso, escuchando, y esa fue una promesa y nosotros hoy todavía estamos siempre pegados de ella. Pero si nuestro Señor Jesucristo no hubiera partido de esta tierra y aún estuviera en cuerpo presente, pues bueno, algunos cristianos que tendrían el privilegio de estar todavía cerca de Él, pues estarían gozosos, rebosantes. Aquellos que estuvieran pues muy cerca de su presencia, pero la mayoría de los cristianos en el mundo tendríamos la sensación de que nuestro Señor Jesucristo no estaba con ellos o no estaba con nosotros, porque aún faltaría entonces el Consolador. Entonces realmente sí era necesario que nuestro Señor Jesucristo terminara su ministerio y partiera de esta tierra. Esa fue la palabra que les conviene que yo me vaya, porque si no me voy no puedo enviar el Espíritu Santo.
Es interesante entonces que nosotros empecemos a entender o a traer este versículo más cerca de nosotros. Es interesante como dice, les conviene que yo me vaya. Y lo que estamos mirando acá es que efectivamente fue conveniente, era lo más conveniente que nuestro Señor Jesucristo a esa altura de su ministerio ya estuviera anunciando esto y que sucediera pronto esa promesa que ya había hecho respecto de enviar al Consolador. ¿Por qué esto? Porque ahora podemos nosotros hoy también tener más cercanía con Dios. O sea, el Espíritu Santo nos permite estar siempre con Él ahí al instante, en cada instante, en cada momento, en cualquier lugar que nos encontremos. Podemos buscarlo en nuestro interior, podemos expresarle palabras de alabanza, de adoración, de petición, porque el Espíritu Santo tiene esa capacidad de estar dentro de nosotros y ayudarnos a interceder de la manera correcta. Porque si nuestro Señor Jesucristo aún estuviera presente en este cuerpo, otra cosa que nosotros tendríamos entonces, que tendríamos que esforzarnos, nuestro reto de fe, ¿cómo sería? Sería un reto mayor. ¿Cómo sería si nuestro Señor Jesucristo estuviera todavía en cuerpo y no en el Espíritu? ¿Cómo estaría obrando nuestra fe? O sea, empezamos a encontrar algunas cosas que nos damos cuenta que definitivamente sí era más conveniente que nuestro Señor Jesucristo partiera, así como lo había dicho. Pablo, en 2 Corintios, nos habla y nos dice, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y dice, y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Dios quiere, pues, que caminemos por fe y no por vista. Y quizás, si Jesús estuviera acá en cuerpo, tendríamos la gran tentación continuamente de caminar por vista y no por fe. Entonces, definitivamente, era conveniente que nuestro Señor Jesucristo se fuera para que pudiera enviar al Consolador. Porque, hermanos, si nosotros miramos la palabra y nos encontramos a los discípulos y pudiéramos hablar con ellos, ¿cómo eran los discípulos antes de que nuestro Señor Jesucristo partiera de esta tierra? Pues la Biblia nos da algunos detalles y ya conocemos algunos de ellos, ¿sí? Pero ¿cómo los encontraríamos? ¿Cómo sería su carácter? ¿Los veríamos confundidos cuando nuestro Señor Jesucristo les estaba diciendo esta palabra? Asustados, egoístas, concentrados en sí mismo, pensando en otras cosas muy diferentes. O sea, ¿cómo nosotros podíamos hablar con los discípulos antes de que nuestro Señor, y cómo los encontraríamos hablando con ellos antes de que nuestro Señor Jesucristo partiera y viniera el Espíritu Santo? Pero ¿cómo los encontraríamos o cómo sería su comportamiento, sus convicciones si habláramos con ellos después de que llegó el Consolador? Porque lo que vimos también en la palabra es que ellos ya eran sabios, recordaban las palabras que Dios les había hablado, se convirtieron en hombres valientes que defendían la verdad, que defendían el ministerio, que defendían la resurrección, que no tenían temor de hablar claramente de lo que los sacerdotes y escribas y etcétera habían hecho. Los encontramos también a través de la palabra generosos y completamente entregados a la obra del Evangelio y de edificar el reino de Dios. Entonces, con todas estas cosas, definitivamente les convenía a los discípulos de aquel entonces que nuestro Señor Jesucristo se fuera, porque
Porque además, continúa diciéndonos el texto en Juan 16, 8, 11, diciendo lo siguiente: y cuando Él venga, ¿quién? El Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí; de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más; y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Definitivamente el hombre no puede llegar, es imposible que nosotros lleguemos a entender plenamente el pecado, la justicia y el juicio sin la ayuda del Espíritu Santo. Nuestro Señor Jesucristo está hablando y está diciendo que cuando venga el Espíritu Santo, Él es el que nos convencerá en nuestro interior de pecado, de justicia y de juicio. Pero si nosotros, además de ignorar eso, le aumentamos la incredulidad a la palabra, si el hombre le aumenta incredulidad a la palabra y fuera de eso rechaza a nuestro Señor Jesucristo, lo que el hombre está haciendo es ir contra el Rey de Reyes y Señor de Señores, y está cometiendo pecado, está siendo un gran pecador, pero también con eso está reconociendo de alguna manera una grandeza en nuestro Señor Jesucristo, en la santidad de nuestro Señor Jesucristo. El hombre no se revela así como así nomás. El hombre no se vuelve incrédulo así nomás. O sea, tendrá sus razones para hacerlos, pero desconoce o ignora que está yendo contra la santidad, contra la obra de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo, y acarreará condenación para sí mismo. Después continúa el texto del Juan 16, del 12 al 15, y dice, y le dice a sus discípulos: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Es bien interesante que nosotros pasemos despacio otra vez por estos textos y veamos lo que Jesús nos está revelando, lo que Jesús le está revelando a sus discípulos allá. Le dice, ya habían escuchado, conocían la ley, habían estado con Jesús 3 años y medio con Él enseñando, aprendiendo, y está a punto de partir, les está prometiendo la venida del Espíritu Santo y les dice por qué va a venir el Espíritu Santo, y aquí les dice, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora vosotros no la podéis sobrellevar. Y ese podéis sobrellevar era cuando venga el Espíritu Santo, cuando Él los capacite, cuando Él los llene de poder, cuando Él hable a través de ustedes, ahí podrán sobrellevar las cosas. Eso que les falta se los va a enseñar el Espíritu Santo y el Espíritu Santo los va a guiar. Y lo que leemos en la palabra, después de la venida del Espíritu Santo, es que efectivamente eso pasó en los discípulos. Se volvieron hombres valientes, perdieron el temor, no tuvieron cuidado por sus vidas, entregaron sus vidas hasta tal punto que la mayoría de ellos murieron brutalmente.
brutalmente, pero no tuvieron temor de eso. Dios pues que ya nos dio su Santo Espíritu. Dios que también ya nos selló con su Santo Espíritu. Nosotros que ya somos propiedad de nuestro Señor Jesucristo, porque Él nos compró, porque Él pagó el precio de sangre, pues igual que el Señor nos dé ese poder que tanto necesitamos, que Dios nos dé ese aprendizaje, esa guianza que tanto necesitamos en este tiempo. Ahora, nuestro Señor Jesucristo le sigue diciendo a sus discípulos que aún tiene que decirles muchas cosas, pero que no están preparados para sobrellevarlos. Pero además admitió que en su enseñanza aún había entonces muchas cosas por decir. Pero también allí les está haciendo una anticipación de la futura enseñanza que se va a desarrollar con la iglesia cuando viniera el Espíritu Santo. Y esta declaración y estas palabras que se están moviendo acá, está direccionando esta declaración de nuestro Señor Jesucristo, les está llevando al desarrollo del Nuevo Testamento. Recordemos que hasta ese momento que nuestro Señor Jesucristo estaba hablando con sus discípulos, solo existía el Antiguo Testamento, hasta el profeta Malaquías. Pero con todas estas palabras que el Señor Jesucristo está diciendo aquí acerca de la venida del Espíritu Santo, hay muchas cosas por decirle. Él les recordará, Él les enseñará, Él les guiará. Nos está encaminando a sus discípulos al desarrollo del Nuevo Testamento. De ahí pues que nosotros tenemos esta bendición de tener este registro en la Sagrada Palabra. Porque aún les dice, y porque fue Jesús quien les dijo, y cuando Él venga, los guiará a toda verdad. Y hoy el Espíritu Santo continúa guiándonos, o sea, es decir, la guianza que tenemos hoy, el caminar por un camino, el tener temor, es la guianza personalmente que nos da el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad. Pero esa guianza siempre, mi hermano, siempre la guianza que nosotros recibimos del Espíritu Santo estará alineada con la palabra, nunca en oposición a la palabra, siempre estará alineada a la palabra. Y entonces si queremos saber si de verdad estamos recibiendo la guianza del Espíritu Santo, pues entonces tenemos que remitirnos a la palabra, si está de acuerdo con lo que la palabra está diciendo. Porque si no está de acuerdo con la palabra, entonces no es la guianza del Espíritu Santo la que nos está moviendo, la que nos está hablando, diciendo alguna cosa. Por eso tenemos que tener sumo cuidado. Tiene que estar siempre en la cobertura de la palabra, porque la suprema revelación de Dios siempre está de acuerdo con la palabra. Entonces ahora, hasta este momento, después de haber pasado por los dos temas anteriores y entonces ahora podemos entender mejor del por qué primero vino nuestro Señor Jesucristo y luego el Espíritu Santo. Porque desde los púlpitos, o en las casas, o en las calles, o en los campos, o en todas partes, cuando hablamos la palabra, cuando hablamos de temas bíblicos, como lo hemos hecho en todo el mundo, para poder entenderlos, podemos hablar, sí, declarar, sí, pero para poder entenderlos debidamente, que nos edifique, necesitamos de la ayuda del Espíritu Santo. ¿Y por qué necesitamos de la ayuda del Espíritu Santo? Porque dice 2 de Timoteo 3, 16, 17, dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. Y cuando aquí habla Dios, está hablando del Espíritu Santo. Y esa palabra será útil
para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y esto, hermanos, iglesia, quiere decir que no podemos llegar a entender a Dios y su palabra sino por la iluminación del Espíritu Santo, por el cual fue dada la palabra. No hay otra forma, no hay otra manera. Entonces, una pregunta grande. ¿Podemos entender lo que es Dios, aún Él siendo espíritu y nosotros hombres, nosotros carne? Porque una de las cosas que sí estoy encontrando en lo que pretendo estar estudiando ahora es que para estudiar este tema me estoy encontrando que necesitamos tener más claridad acerca de la Trinidad. Necesitamos entender más la obra del Padre, más la obra del Hijo y más la obra del Espíritu Santo. Cómo han operado, cómo están operando, cómo operarán. O sea, ¿quién ha hecho qué? Porque la verdad, Jesús vino claramente a esta tierra con una misión específica, y era pagar en la cruz del Calvario un precio alto, un precio de muerte por nuestros pecados, por nuestra redención, por nuestra muerte espiritual. Esa fue una misión específica de Jesús, pero el Espíritu Santo no vino a eso. Nos está diciendo acá la obra del Espíritu Santo y estamos hablando de cuáles eran algunas de las funciones o tareas que el Espíritu Santo vino a hacer sobre la tierra. Dice que nos convencería, que fuimos sellados por el Espíritu Santo, que nos guiaría, que nos recordaría, y una cantidad de cosas pues que hemos ido aclarando. Entonces, podemos entender lo que es Dios aún siendo el Espíritu, porque de verdad, hermanos, o sea, estamos hablando del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es intangible. Jesús, el Hijo de Dios, de alguna manera se volvió tangible, y de eso dan cuenta, dan testimonio sus discípulos a través de la palabra. Pero seguimos hablando del Espíritu Santo y seguimos hablando de algo intangible, o sea, que no lo tocamos, pero que lo percibimos, que lo sentimos. Y eso es lo que vamos a mirar en esta última parte acerca de, podemos conocerlo, aún siendo espíritu y nosotros carne, porque la Biblia nos enseña que sí, pero nos afirma y nos redirecciona, pero solo y exclusivamente lo podremos conocer a través del Espíritu Santo, porque no hay otra forma, porque no hay otra manera, no hay ninguna universidad, no hay ningún máster, no hay ninguna especialización donde nosotros podamos entender claramente lo que necesitamos entender de lo que bajó del cielo, de lo que pasa en el trono de nuestro Dios. Entonces necesitamos la iluminación del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque nos enseña la palabra que el Espíritu Santo es quien escudriña todo, aún lo profundo de Dios. Es única y exclusivamente el Espíritu Santo que todo lo escudriña y dice aún lo profundo de Dios. Y esto quiere decir que cuando el Espíritu Santo de Dios empezó a operar en cada uno de nosotros, entonces usted y yo ya podemos empezar a entender aún lo profundo de Dios, porque nos lo empieza a revelar el Espíritu Santo. Esto nos lo dice 1 Juan 2:27. Voy a leer en la versión Dios habla hoy. Dice de la siguiente manera: pero ustedes, ahí estás tú y ahí estoy yo.
Aquí va a decir, pero ustedes tienen el Espíritu Santo. Ahora les mostré el texto de Juan 14, 15 en adelante, donde decía que no todos están aptos para recibir el Espíritu Santo, que hay una gran cantidad que no lo pueden, que no lo reciben. Decíamos, ¿por qué? Porque no le pueden ver ni ver. Pero aquí a nosotros, se nos está hablando de nosotros, dice, pero ustedes tienen el Espíritu Santo con que Jesucristo los ha consagrado. Acuérdese que Él nos compró, pagó un precio de sangre. Dice, Jesucristo nos ha consagrado y no necesitan que nadie les enseñe, porque el Espíritu que Él les ha dado los instruye acerca de todas las cosas, y sus enseñanzas son verdad y no mentiras. Permanezcan pues unidos a Cristo conforme a lo que el Espíritu les ha enseñado. Hermanos, y aquí nos toca entonces a cada uno empezar a evaluarnos y decirnos cómo estamos respecto de estos textos. Estos textos han hecho rema en nuestras vidas, los hemos interiorizado, hermano, o simplemente los hemos escuchado, los hemos leído, hermano, y pasa. O sea, no han llegado a nuestras vidas, hermano. Por lo tanto, si no han hecho rema en nuestras vidas, si no los hemos interiorizado, hermano, entonces, pues, ¿en qué grupo estamos? O sea, ¿de qué lado estamos? ¿Está operando el Espíritu Santo de verdad en nuestras vidas o nos está guiando qué? La Biblia dice que nos está hablando nuestro Señor Jesucristo, que cuando Él venga nos guiará a toda verdad. Entonces, hermanos, lo que una pista, un detalle, algo que nos oriente es lo siguiente: lo que usted y yo hasta hoy hemos podido aprender, sea poquito, sea mucho, acerca de la palabra de Dios, acerca de Dios, hasta hoy, de ese plan eterno de nuestro Padre, esa creación gloriosa y maravillosa, la redención a través de su unigénito Hijo, lo que dejó por bajar a este mundo y por amor a nosotros, lo que sufrió, el precio que pagó. Todo lo que nosotros podemos hasta ahora saber y entender se lo debemos al Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Porque Él es quien nos ha enseñado, Él es quien nos revela acerca de la verdad de Dios. No hay otra forma. El Espíritu Santo nos revela, porque de otra manera no habría forma de entender versículos como este. Hay muchos versículos tipo este, pero quiero que le ponga mucho cuidado a estos textos, hermano, en este final. ¿Cómo haríamos para entender si el Espíritu Santo no nos capacita para sobrellevar, para entender estos temas? Dice Juan 1:18, nadie ha visto jamás a Dios. Oiga pues, hermano. Entonces, este tema sí es interesante de digerirlo poco a poco, de irlo entendiendo, que el Espíritu Santo nos traiga más iluminación. Necesitamos estudiar más, hermanos. Vamos a mirar qué dice en esta parte final. Dice, nadie ha visto jamás a Dios. Está diciendo Juan capítulo 1, versículo 18. Después dice, el Hijo único, que es Dios y que vive en íntima comunión con el Padre, el Hijo único, que es de Dios y que vive en íntima comunión con el Padre, Él es quien nos lo ha dado a conocer. ¿Quién ha conocido al Padre? Solamente el Hijo. Y obviamente su Santo Espíritu. Nadie más. Juan está diciendo esto. Y cuando
dice que a Dios nadie le vio jamás, no está diciendo que lo vio con estos ojos naturales, con estos ojos humanos, con estos ojos carnales. Lo que Juan quiere decir es que una persona natural no puede ver un ser espiritual. Por eso ahorita hablábamos, ahorita preguntábamos, ¿podemos conocer entonces a Dios, Él siendo espíritu? Y aquí vamos, ¿sí? Entonces, Juan está diciendo que una persona natural no puede ver un ser espiritual. Y por eso acá dice, a Dios nadie le vio jamás. Eso lo dice la palabra. Léalo, ¿sí? Pero cuando estudiamos el Antiguo Testamento, nos damos cuenta que mucha gente no solo le vio en el Antiguo Testamento, sino que aún hablaron y tuvieron comunión con Él. Eso es lo que encontramos en el Antiguo Testamento. Entonces, ¿qué quiere decir Juan con que a Dios nadie le vio jamás? Juan, el nivel de ver del cual Juan está hablando acá, en 1:18, tiene que ver con el hecho de haber penetrado a la dimensión de Dios y verlo tal cual es. Eso es lo que está diciendo Juan. Nadie ha entrado a la dimensión de Dios y verlo tal cual es. Lo cual nadie ha hecho. ¿Quién ha visto a Dios tal cual es? Dice nadie. En lo que yo he visto en la palabra, apareció el evento en Éxodo 34, cuando Dios le permitió a Moisés, dice en el monte Sinaí, dice que le permitió ver sus espaldas, eso dice la palabra. Pero dice que cuando Moisés bajó del monte, dice que era tal la iluminación, la radiación, lo que había recibido de Dios, que el pueblo no podía ni mirarlo. Entonces aquí está diciendo, y es bueno como ir sumando más cositas para ir entendiendo mejor estos textos y quedar nosotros pues mejor informados, más edificados y buscar esa iluminación, esa luz. Está hablando pues aquí que ningún hombre ha penetrado a la dimensión de Dios y verlo tal cual es. Nadie ha podido hacer eso, porque Abraham, dicen en el Antiguo Testamento que Abraham no solo habló con Dios, sino que aún comió con Él. Eso es lo que nosotros encontramos en el texto con Abraham. Pero escuche, hermanos, pero para que Abraham pudiera tener esa experiencia sobrenatural, fue Dios quien tuvo que tomar forma humana. O sea que no fue Abraham quien entró en la dimensión de Dios, sino que fue Dios quien entró en la dimensión de Abraham. Por lo tanto, Abraham vio a un Dios transformado, no al Dios como tal. Espero que esto aporte y no que traiga confusión a su vida. Es para seguir estudiando. Entonces, cuando dice que a Dios nadie le vio jamás, pero que el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él es quien le ha dado a conocer. Y lo que quiere decir acá es que nuestro Señor Jesucristo vino para hacernos conocer al Padre. Y entonces esto también, o con esto también podemos entender y decir, y escuche con atención esto, hermanos, y póngale que el Espíritu Santo nos revele. Vuelvo y leo. Él es quien le ha dado a conocer. ¿Quién? Jesús. Y lo que quiere decir acá es que la palabra nos está diciendo que nuestro Señor, que fue nuestro Señor Jesucristo quien vino, quien bajó para darnos a conocer al Padre. Entonces, ¿qué pasó con todo el Antiguo Testamento? Si Jesús solo llegó en Mateo, y entonces, ¿qué pasó con todo el Antiguo Testamento? Porque la palabra nos está diciendo, sí, que fue
su Hijo quien bajó, que estaba en el seno con el Padre y bajó para darnos a conocer al Padre. Entonces esto también, o con esto podemos entender y decir que todos los libros del Antiguo Testamento, no fueron suficientes para darnos a conocer a Dios. Y por tal motivo, o por ese motivo, tuvo que venir nuestro Señor Jesucristo para traernos un conocimiento completo y perfecto del Padre, de su reino, de sus moradas eternas. Además, esto también quiere decir que si queremos conocer a Dios entendiendo solamente el Antiguo Testamento, ay hermano, imposible. Yo espero que Dios le esté dando claridad de verdad con este tema, hermanos. O sea, entonces, pues uno ya lee esto, entiende un poquito, y gracias a Dios. Entonces uno dice, bueno, y entonces los que están pegados del Antiguo Testamento, ¿qué? ¿Cómo han hecho para conocer al Padre? Aquí nos está diciendo que solamente el único que bajó del seno del Padre, su Hijo, es quien nos dio a conocer al Padre. Entonces es imposible conocer a Dios entendiendo solamente el Antiguo Testamento. Si pretendemos conocer a Dios solamente a través del Antiguo Testamento, tendremos grandes problemas, porque Dios no se reveló o no se alcanzó a revelar o no era el plan de Dios hasta ese momento a través de todo el Antiguo Testamento. No se mostró tal como Él es, sino solamente se mostró a través de un velo, la tipificación que conocemos de Moisés. Pero hermanos, en el Nuevo Testamento nosotros podemos tener una experiencia cercana, gloriosa, maravillosa, un conocimiento de Dios como nunca antes lo había habido. Y eso es un privilegio, es una bendición para usted y para mi hermano poder discernir la palabra y entenderla, hermano, y decir que cuántos hombres desearon ver, como dice la palabra, cuántos hombres desearon verlo un día con Jesús y no lo vieron. Y usted y yo, hermano, tenemos la oportunidad a través de esa gracia del Espíritu Santo de acercarnos de una manera cercana a nuestro Dios, permanente, continua. O sea, nos volvió sumos sacerdotes cuando se entronó en nuestras vidas, hermanos, y está en el lugar santo de nuestras vidas y podemos entrar allí constantemente para adorarle, glorificarle, exaltarle, confesarle, agradecerle y demás. Nosotros hoy podemos tener una experiencia, un conocimiento de Dios como nunca antes ha habido. Aunque en 1 de Juan 4:12, Juan vuelve a decir, nadie ha visto jamás a Dios. Nadie le vio jamás. Pero cuando Juan escribió esto, ya tenía más de 90 años y ya había escrito el Apocalipsis. Pero vuelve y dice, a Dios nadie le vio jamás. Y esto es contundente, esto es muy bueno tenerlo más claro hoy. Esta es una tremenda declaración para tener muy en cuenta, porque el problema de no poder entender qué es Dios, qué es Dios y no quién es Dios, es porque nosotros somos parte de lo que llamamos la naturaleza creada. Somos parte de algo que fue creado. Adán fue creado y nosotros somos sus descendientes. Fue tomado de la tierra. Por lo tanto, usted y yo, nosotros todos somos su descendencia y también fuimos creados por nuestro amado Dios. Solamente hay algo que existe y que nunca fue creado y es Dios. Es Dios, solamente Dios no fue creado y es soberanía de Él. Por lo tanto, es muy difícil que esta naturaleza creada pueda entender lo increado.
Es muy difícil. Entonces, para eso vino el Espíritu Santo, para eso nos dejó la palabra, para eso se desarrolló el Nuevo Testamento, ya estaba el Antiguo, el Nuevo Testamento, y eso suma, y nosotros con esto ya podemos acercarnos de una manera más directa a nuestro amado Dios, a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, que nos envió su Santo Espíritu, que fuimos sellados, que nos compró y que nos volvemos propiedad de Cristo. Por lo tanto, dice que ya el Espíritu Santo nos habita en nosotros. Entonces es muy difícil pues que esta naturaleza creada entienda lo increado. Es por esto que la única forma de llegar a conocer a Dios es a través de nuestro Señor Jesucristo. Él, nuestro Señor Jesucristo, fue quien nos dio a conocer al Padre, y para eso vino, y Él ya lo hizo, Él ya hizo la tarea, darnos a conocer al Padre. Pero Juan 1:18 continúa diciendo, Él le ha dado a conocer, y el Espíritu, y escucha hermano, Cristo lo dio a conocer, y el Espíritu de verdad les va a guiar. Esto es lo que dice Juan, termina Juan diciendo 1:18. Él le ha dado a conocer y el Espíritu de verdad les va a guiar. Necesitábamos la guianza del Espíritu Santo, era una necesidad que viniera el Espíritu Santo. Entonces lo que encontramos acá es una estrechísima relación entre el Hijo que vino a darnos a conocer al Padre y el Espíritu de verdad que nos enseña y guía en ese conocimiento. Es por esto que cuando nuestro Señor Jesucristo se encontraba acá en la tierra, quien hacía el puente entre el Padre y Jesús el Hijo era el Espíritu Santo, porque es quien tiene la habilidad de moverse entre las dos dimensiones. Y el mejor ejemplo es que nadie vio al Espíritu Santo, dicen nadie ha visto, pero muchos sí vieron a nuestro Señor Jesucristo. Entonces es nuestro Señor Jesucristo quien nos ha dado a conocer al Padre, pero el Espíritu Santo es quien establece y profundiza ese conocimiento en nuestras vidas, en lo más profundo de nuestro ser. Y precisamente es de allí de donde nace que todos los hombres podemos tener el Espíritu Santo de Dios viviente morando en nuestros corazones, estableciendo y profundizando todo el conocimiento que nuestro Señor Jesucristo nos dio a conocer del Padre. Amén. Amén, hermano. O sea, de verdad que sea el Espíritu Santo quien te guíe. De verdad que sea el Espíritu Santo quien te oriente, quien te enseñe. De verdad que sea el Espíritu Santo quien te unja, quien te llene de poder. Necesitamos ese poder del Espíritu Santo. Los discípulos de Jesús fueron otros muy distintos después de la venida de Jesús. Recordamos a Pedro, poco antes había negado a Jesús, tuvo temor de reconocer de que sí era su Señor, de que sí había estado con Él, pero lloró amargamente, se arrepintió y alcanzó la misericordia de Dios. Y poco tiempo después fue ese hombre que Dios utilizó para dar el primer discurso, para hablar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y allí una multiplicación de salvados como nunca la había habido. Dios, hoy te necesitamos más que ayer. Necesitamos, Señor amado, que nos unjas, que nos dirijas. Señor, por favor, guárdanos. Guarda nuestras familias, guarda nuestras congregaciones, la iglesia, Señor amado, de mi ciudad, de mi país, del mundo. Señor, guarda nuestra ciudad, nuestro país. Opera en sus gobernantes, en los hombres, Señor, y mujeres que están en autoridad. Señoría, 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 venga tu reino y hágase tu voluntad y no la del hombre. Establece tu reino, Señor amado. Tengas tú piedad y misericordia. Padre Celestial, te damos muchas gracias en este día. En el nombre de tu amado Hijo, que esa iluminación de tu Santo Espíritu que tanto necesitamos, nos ayude
Nos ayude, Señor, Señor, a orar como conviene. Nos ayude a interceder como conviene. Tengamos, pues, Señor, la convicción, porque tú, Espíritu Santo, nos hablas constantemente. Gracias te damos, Dios, en el nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bendiciones, mis hermanos.